súper reconfortante poder estar en este espacio y también reconocer algunos dones que estaban por ahí guardados de nosotros mismos. Así que, bueno, te presento a Carol Bravo. Ella, Carol, si podí, ahí está. Carol también es parte Hola de Voce Manuel. Unida, Ah, junto hola a todos. sí, Hola. con Félix. Félix es el esposo de la Carol. Está la María Eugenia también. Somos todos de Chile. Y obviamente también parte de los que empezamos desde el primer día que están acá, que son Carlos, la Pilar, la Lili, que vive en Londres, Andrea Yanussi, que es de Argentina, la Anita de México, la Temis, que es de Brasil. La verdad que somos un grupo de amigos que, como te contaba, nos reunimos y dijimos ya, yo creo que al final esto está dirigido desde otro lado, nosotros somos instrumentos. Así que eso es más o menos como el resumen de cómo nació Voces Unidas. Y hoy día estamos muy contentos de que Manuel y Sandra estén con nosotros. Como te digo, yo no tengo idea de lo que vamos a hablar, solamente venimos a escuchar algo nuevo, completamente nuevo. Y bueno, ellos están acá porque Carlos, nuestro hermano de Zaragoza con amor, eh, no, nos comentó que sería interesante que pudieran estar con nosotros hoy. Así que yo le voy a dar el pase a Carlos para que los presente y también hagamos juntos el programa. Así que bienvenido, Carlos, para que presentes a Manuel y a Sandra. Buenas noches. Bueno, pues brevemente para dar paso a Manuel y a Sandra, que son los que tienen que hacer la presentación. Brevemente diré que yo conocí Tao en 2012. Fui a un lugar a escuchar una presentación de Tao donde estaba Manuel. Ahí conocí a Manuel en ese año. Yo no sabía mucho de Tao. Yo creo que andaba confundido. Creía que era taoísmo y en realidad no, porque taoísmo es algo posterior, digamos, es algo que taoísmo es una creencia religiosa más bien, y Tao es otra cosa, ¿no? Es el origen de todas las cosas. Ellos nos dirán luego que más cosas acerca de Tao. También se dice que el Tao que puede ser definido, nombrado, no es Tao, porque tiene un carácter inefable. Y todo esto lo aprendí después, ¿no? Entonces me surgió mucho el querer saber y en esta presentación de Tao hay que puntualizar que además de que nos van a presentar qué es esto, dentro de lo que ellos puedan decir, que siempre te quedas corto, ¿no? A la hora de hablar de Tao, hay que saber que hay una serie de maestros que están ahora mismo en confinamiento, no, pero en condiciones normales viajan por el mundo haciendo iniciaciones de Tao y en unas ceremonias de transmisión de Tao, donde las personas son iniciadas. Yo me inicié aquel año en Zaragoza, en 2012, y a partir de ahí, pues un poco acudes o te relacionas con este grupo de personas que enseguida me di cuenta que eran exquisitas en el trato con los demás, llenas de virtud y una fraternidad muy especial, ¿no? Y las enseñanzas que se recibían en clases que se hacían después de la transmisión de Tao eran cosas que a mí me llegaban profundo, que también me hacían crecer, autodesarrollarme, pero sobre todo también sin olvidar al resto, ¿no? Porque hay veces que en el camino nos centramos mucho en la autosanación, en el autocrecimiento, y hay un modelo de salvación individual. Y no es que nos olvidemos de los demás, pero parece que nos centramos de un modo egocéntrico más. Y el Tao es un poco, se vuelca en las personas, se vuelca en el servicio, y era un poco la nota que en aquel momento me di cuenta. Además de un sentido empírico también, es decir, todo lo que yo puedo aprender en ese sitio
en la Casa Santa, cuando recibo una enseñanza, cuando voy a una clase, cuando tenemos una charla, lo aplico a mi propia vida, porque Tao abraza todo. Tao no es una creencia nueva que yo me incorporo, que yo me instalo. Tao abraza todas las religiones, Tao abraza todo lo que existe. Tao existe desde antes incluso que el universo, ¿no? De esto ya nos hablarán ellos. Y bueno, os presento a Manuel y a Sandra, que seguramente a través de ellos nos hablan los mismos Budas, y es algo muy sagrado y vamos a escucharlo. Gracias. Bueno, yo no sé ya qué más puedo decir después de todo lo que ha dicho Carlos, pues ha hecho un resumen muy bueno y bueno, pues pienso que eso es fruto de su propia búsqueda, de su propio esfuerzo, de su propia determinación de reencontrarse consigo mismo. Tao realmente no es algo muy arcano, el verdadero Tao, porque está dentro de nosotros, no es algo externo, y simplemente es algo con lo que nos tenemos que reconectar. Y al reconectarnos, pues vemos la vida de una forma diferente. Pero bueno, de alguna manera, pues Julián Carlos o Carlos sintió que en este espacio podíamos compartir algo, y cuando digo compartir no va a ser unidireccional desde Sandra ni desde mí, sino que lo vamos a compartir colectivamente. Estamos co-creando este espacio con nuestra vibración. Si nos ponemos en un modo receptivo, obviamente esto tiene que partir desde nuestro libre albedrío, pero cuanto más receptivo nos pongamos, más evidentemente más nos va a llegar, y nos va a llegar algo más especial. Oiremos las mismas palabras, pero cada uno recibirá un mensaje particular, apropiado para sí mismo, en la medida en la que produzca esa apertura, ese modo de receptividad. Para eso, pues también voy a pedir un poco la colaboración, pero ahora sí más técnica, entonces, porque creo que estamos impedidos de compartir pantalla. Entonces, no sé si se nos puede habilitar, por favor, para hacer una presentación para que no sea tan todo el rato estar viendo mi cara, sino apoyarnos también en unas imágenes que quizás nos pueden ayudar. Yo espero que no sean mis palabras las que se digan, sino que pues el Espíritu Santo, Dios, el Tao, lo eterno, la fuente, como lo queramos llamar, sea quien me use en un momentito a mí, luego a Sandra y luego a cada uno de vosotros, porque realmente vamos a aprender todos juntos. No es algo nuevo, es redescubrir más que aprender. Y nosotros no es que sepamos más, hemos empezado a caminar antes simplemente. Y en puro amor, pues hoy queremos presentarnos con vosotros y aprender conjuntamente. Entonces, no sé si hay habilitación para compartir. Sí, Manuel. Porque me sale un mensaje que dice que el anfitrión inhabilitó la función. Entonces, por eso es por lo que todavía no puedo hacer ese compartir de pantalla. Pero bueno, si no, pues... Esperémonos unos minutitos que están los chicos viendo ahí poder... a ver si se habilita. Hacerlo, sí. Bueno, pues nada, pues mientras... Ya estás, Manuel, perdón, ya estás habilitado para compartir, me parece. Me sigue saliendo en verde ese icono. Ya. Y me sigue saliendo la... No sé si igual tengo que entrar y salir otra vez. No, te voy a poner como anfitrión. Ah, ya, ahí ya estás como... Vaya a tener que permitir a todos entrar cuando entren ahora, sí. ¿Pudiste, Manuel? No. Vamos a ver, no lo sé si... ¿Me contáis si va saliendo? ¿Sale? No. No. Me temo que no. A lo mejor tienes que salir y entrar. Sí, no, sí. O sea, salir de Zoom, dices. Salir Me parece que porque... ahora creo que me va a permitir. Ah, vale. Sí, ahí eso. Sí. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad?
Bien, Sí. pues veis que es una pantalla pues muy, muy sencilla y tiene que ser así sencilla porque de lo que vamos a hablar es algo muy sencillo, es algo eterno y también es algo de lo que es muy difícil hablar. No sé si veis en la parte de más arriba hay una especie de círculo pintado así como con un brochazo rápido, con un movimiento rápido. Se ve bien. Eso es un poco el símbolo del vacío, de ese vacío que contenía dentro de sí pues toda la potencialidad. Y por eso decía muy bien Carlos, decía muy bien pues que Tao es como anterior a todo eso. Entonces, la primera palabra que se usa para hablar de algo que es inefable, pues es Tao, esa palabra que viene del chino mandarín y que es un apoyo que necesitamos a veces para un referente, es un sustantivo. La propia palabra sustantivo pues tiene la raíz de sustentar, es decir, nos permite saber enfocar la conversación, apoyarnos y permitir una interacción a través del lenguaje y realizar un ejercicio de comprensión mutua. Y debajo pues hay escritas 3 palabras que parece que sean diferentes, pero yo pienso que en sí mismas están interrelacionadas, son como eslabones de una misma cadena que unas nutren a las otras. Origen, camino y destino. Y esto es importante porque a veces nos perdemos en esa torre de Babel que es la lengua, incluso creo que todos los que estamos participando somos hispanohablantes. Aunque por mi acento pues, lo tengo muy parecido al de Carlos, nacimos en la misma ciudad, sin embargo yo he vivido pues creo 12 o 13 años en Ecuador, he vivido en el hemisferio sur pues aprendiendo muchísimo y definitivamente cambiando. Ahora ya no sé de dónde soy, pero bueno, quedan rastros, ¿verdad? Entonces pues queda un poco el acento aragonés o español y bueno, pues encuentro pues el acento chileno no me es desconocido porque dentro de la colonia chilena de Ecuador pues he tenido amistades y bueno, no nos fijemos tanto en la parte externa, sino vayamos un poco a lo nucleico, pues allí donde todos somos iguales. Tao alude precisamente a eso. Tao es la raíz de la cual pues surgen diversas religiones, porque las religiones realmente no las instituyen los maestros, son sus seguidores los que como herramienta de continuación pues empiezan a compilar sus enseñanzas, empiezan a arreglar un poco pues los grupos, las comunidades y a raíz de eso surge el fenómeno religioso. Pero sin embargo estamos hablando de espiritualidad y de algo que es nuestra verdadera naturaleza, así dicho en pocas palabras. Pero vamos a avanzar un poquito más y vemos un poco el último como una especie de escalón, la importancia de cultivar el espíritu. Dentro de toda esa abstracción que supone hablar del todo y hablarlo desde una perspectiva, ¿cómo decirlo?, una perspectiva humana a través de que está dentro del mundo de los fenómenos, tenemos que centrarlo un poco, porque si no es hablar de lo que es eterno y de lo que es inconmensurable a través de algo que es pues impermanente como es el lenguaje. Simplemente para hablar de Tao ya nos encontramos con muchísimas grafías para la palabra, quiero decir. Desde China, pues últimamente se creó un sistema de transliteración del chino. Ellos sabéis que utilizan ideogramas. Sin embargo, para transliterarlo al alfabeto latino, pues ellos crearon unas normas nuevas, específicas, de acuerdo un poco pues supongo que a la fonética estándar, porque ellos igualmente tienen muchos acentos, tienen muchos dialectos dentro de China. Entonces, la forma en la que se translitera últimamente es así, D-A, con un acento hacia la izquierda, O. Pero, sin embargo, la pronunciación en castellano sigue siendo la misma, Tao. No hay ninguna diferencia. Y luego, bueno, pues vale la pena también hacer una pequeña mención a que hay otra palabra Tao en chino que significa feliz, pero no tiene que ver con esta. Bien, ellos utilizan ideogramas. Entonces, vemos en la parte izquierda pues esos dibujitos que en realidad inicialmente eran dibujos. Como luego pues pasa como con el alfabeto latino. Inicialmente los fenicios pues utilizaron unos pequeños dibujos, pero ellos utilizaron un sistema fonético. Le otorgaron a cada dibujo un valor fonético y con eso lo mezclaban y representaban las palabras.
los ideogramas chinos interpretan o plasman conceptos. Es decir, es algo como más permanente. Y para eso se basan en dibujos y evidentemente pues desde su propia perspectiva. Pero no es esto muy importante. Simplemente es pues para conocer cuál es el ideograma y qué es lo que contiene. Vemos los dos puntitos arriba, esos dos puntitos rojos que simbolizan la energía yang y la energía yin. Debajo justamente hay una raya horizontal que significa directamente uno. En vez de hacerlo vertical como lo hacemos en Occidente, ellos el número 1 lo hacen horizontal. Creo que los mayas, sí, creo que los mayas lo hacían así también. Pero eso tiene el sentido no tanto numérico, sino de único, de principio, es decir, como de algo que es inicial. El cuadradito de debajo, que parece, pues, como una parrilla, significa uno mismo. Y también es, pues, la cabeza, lo más importante de la vida. Y lo que hay a la izquierda, que parece que como que lo envuelve y que lo subraya, es el ideograma de camino, de íter, de algo que está en movimiento. Entonces ya tenemos un poco de idea de lo que para ellos es el concepto. Pero, ¿por qué estamos hablando de una cosa que es universal utilizando algo chino? Simplemente porque el primer libro canónico en el que se refleja un poco la verdad es el Tao Te Ching. Y en el propio Tao Te Ching vemos también que hay muchas diferentes maneras de escribirlo dentro de Occidente. Pero finalmente alude a lo mismo. Es un libro que dejó un sabio de la antigüedad llamado Lao Tse, y en él recoge a través de unos pequeños poemas, pues una sabiduría que es inmortal. Es una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Es parecido un poco a las parábolas de Jesús que son impermanentes. ¿Por qué? Porque están cargadas de lo que llamaríamos Tao, y también de es virtud. Entonces vemos que hay muchas variantes simplemente en el título. He elegido aquí 4 portadas de libros y a la derecha vemos cómo se escribía el Tao Te Ching pues, en la antigüedad. Pues esto me parece que es seda y pues probablemente tendrá unos 3.000 años o algo así. Y esto fue encontrado en una tumba. O sea, hubo un tiempo en el que el Tao Te Ching fue perseguido, o sea, tenerlo y se destruía. Entonces esto lo envolvieron, lo dejaron guardado y apareció hace unos pocos años. Entonces, ahora vamos a ver una traducción del mismo capítulo del Tao Te Ching. 2 autores del castellano, uno es peninsular, el otro es iberoamericano, pues traducen el mismo párrafo del Tao Te Ching, es decir, los mismos ideogramas los transliteran a la misma lengua, lo hacen en el siglo XX. Y vemos que se parecen como nos parecemos todos en el blanco del ojo, o sea, con suerte nos parecemos un poco. No sé si lo queréis ver, es una pequeña comprobación, no es muy importante, no vamos a hacer un ejercicio ni semántico, ni filológico, ni de ver quién lo ha hecho mejor. Simplemente lo que pretendo, transmitir es la dificultad de quedarnos solamente en las palabras, y por eso digo más arriba, hay que ir más allá de la palabra, hay que comprender no tanto con el intelecto ni tampoco mediante el oído, sino mediante el corazón. Pero no el corazón que está sujeto a las emociones, sino a nuestro maestro interior. Eso en lo que somos todos iguales. Y luego también, pues el Tao es todo un fenómeno. Aquí podemos ver diferentes portadas de libros pues que hablan de la regola celeste. Pues, por ejemplo, en italiano se permiten un poco esa traducción pues un poco artística, ¿no? Luego también hay el Tao Te Ching en la empresa, el Tao de los líderes, una interpretación del Tao Te Ching según el Qigong, el Tao del poder, el Tao Te Ching, el arte de la armonía, el camino y su poder, dice otra traducción inglesa. En la parte inferior creo que ahora está tapada un poco por las imágenes de todos nosotros, pero por ejemplo habla de las últimas traducciones, o sea, me parece que compila, no sé si son 5 traducciones en el mismo libro, o sea, de la misma obra canónica, hay 5 traducciones dentro de un volumen en inglés. O Amazing Famous Translations in Death Commentaries, o sea, bueno, no sé, en fin. Hay todo un fenómeno alrededor del Tao. Entonces, nada de esto es de lo que vamos a hablar.
porque el Tao es algo mucho más sagrado, es algo mucho más sencillo, mucho más cercano. Utilitario sí en la vida práctica, como decía Carlos, pero el descubrimiento de cómo usar algo que es connatural a nosotros, que está dentro de nosotros y que nos facilita mucho mejor la vida, que nos hace vivir la vida dentro de la vida con V mayúscula, pues es un poco el propósito de recibir y cultivar Tao. Y entonces, por eso decía, digo, no sé si me va a quedar mucho que hablar porque justamente Carlos ha dicho pues muchas cosas de las que están en las láminas y lo ha dicho muy bien, con mucha naturalidad, con mucha fluidez, con mucho flow, que dirían los raperos. Le ha salido muy bien, natural. Natural como tiene que ser además el Tao, espontáneo, natural, cercano, fresco. Y dice, el Tao que puede ser expresado con palabras no es el verdadero Tao. Entonces aquí nos vemos como en una paradoja. Si nos ponemos en modo cartesiano, hay incluso una anulación de la proposición, ¿no? Dice, el Tao que puede ser expresado con palabras no es el verdadero Tao, se autoelimina a sí mismo. Pero por eso os decía que no hay que intentar comprenderlo ni auditivamente ni intelectivamente, sino ¿No se le va todo el volumen? Ir más allá de las palabras. Y Carlos parecía que había visto mi presentación, o bueno, no sé. ¿Esto qué quiere decir? Pues probablemente que todos estamos conectados y que tenemos pues muy buena sintonía. Yo con Carlos siempre me he sentido muy bien. Vosotros que lo conocéis también pues por los viajes y todo eso, pues seguro que tenéis esa impresión de que es una persona que es muy, muy generosa, muy afable. En su natural está la espiritualidad. Entonces, ¿vamos a hablar de taoísmo? No. Porque para hablar de taoísmo, pues bueno, te puedes ir, buscas en Google, buscas en la Wikipedia, no sé, lees algún libro. Ahí hay unas pocas definiciones, digamos, desde un punto de vista intelectivo. Y a la derecha, pues vemos, por ejemplo, a Lao Tse, que está montando sobre ese buey. Lao Tse, cuando ya decidió retirarse del mundo, pues abandonó China por la frontera occidental, esa es la leyenda, y se marchó montado en un buey y montaba hacia atrás. Entonces, no sé si era por nostalgia, por qué sería, no lo sé. Pero algo dentro de nosotros quizás podemos interpretar. Y entonces, al abandonar el puesto fronterizo es cuando el agente de fronteras no le pidió el pasaporte. Entonces, ¿qué es lo que le pidió? Él vio que se estaba acercando un sabio, porque se veían como unos arcoíris, unas luces. Entonces, él decidió que no podía permitir abandonar China a este señor si no dejaban un rastro para la posteridad. Entonces, copió lo que le dictó y eso es el Tao Te Ching. Y de ahí dimana lo que Julián Carlos dice muy acertadamente, eso es el taoísmo. Ya se le añade un ismo, es decir, ya es una derivación. Tanto el taoísmo como el budismo, el cristianismo, el islam o el confucianismo, todos nacen de una misma raíz. Son como brotes, como ramas. Y dentro de ellos cada uno tiene múltiples sectas, pero todos, en tanto en cuanto siguen conectados con la raíz, son todavía ramas vivas que florecen, que fructifican y que son correctas. Pero a veces nos perdemos en la cultivación de las ramas en vez de ir a la cultivación de la raíz. Entonces, creo que ahora pues, he hecho un pésimo diseño porque creo que ha quedado oculto ahora la lámina. Pero bueno, voy a apelar un poco también a la imaginación de cada uno de vosotros. Entonces, vamos a hablar un poco del proceso de creación. Tao es de lo que procede todo. Entonces, en el nivel absoluto es el vacío que contiene todo en potencialidad. Entonces, no sé si se ve, pero bueno, hay un círculo simplemente. Entonces, eso como el círculo que estaba al principio. Eso denota no sé, es un simbolismo para hacer referencia al vacío. Y dentro no contiene nada y sin embargo, porque nada hay definido y por tanto está todo contenido dentro de él, está todo en potencialidad. Entonces, en Occidente pues le podríamos llamar Dios, en metafísica se le podría llamar la fuente, no sé. Seguramente pues cada uno pues habréis hecho vuestro trabajo y rápidamente podéis identificarlo con un referente personal y particular. Justo debajo hay otro círculo. En ese círculo aparece un puntito que hace referencia a la noción de uno, de algo ya que empieza a concretarse, que empieza a ser manifiesto. Y desde ese punto, pues bueno, pues esta semana estaba haciendo geometría con mi hija, que tiene 9 años, y estábamos trazando justamente los círculos. Pues bueno, por el centro tiene que pasar una línea
es el diámetro. Bueno, pues esa línea produce una divisoria. Es como el principio ya de la dualidad. Cuando esa línea curva empieza a curvarse, empieza a manifestarse la polaridad de diferenciación y también la noción de movimiento. Finalmente, en la última, me parece que se avizora por debajo un poco, pues tenemos el símbolo que llamamos comúnmente yin-yang, pero que en chino se llama taiji, y vemos que es es un símbolo que es muy común, muy conocido, ¿no? Son como, no sé cómo decirlo, pues dos partes, lo vamos a ver en la lámina siguiente mejor, lo vemos ahí en el centro, ¿no? Y vemos que hace referencia a dos cosas que sí que son realmente por lo que se le conoce en Occidente, ¿no? La palabra yang en chino hace referencia a la parte de una montaña que está donde da el sol preferentemente. Es la que está, pues, si estamos en el hemisferio norte, es la que está orientada hacia el sur, y en el hemisferio sur, pues la que está orientada hacia el norte, es donde hay más luz, preferentemente a lo largo del día. Equivale también, por tanto, a la luz de la parte de la jornada, pues a la parte diurna, ¿no? A la polaridad positiva, pues a la actitud activa, propositiva, manifiesta, a lo que lidera, masculino, y luego pongo entre paréntesis como una aclaración, no equivale a hombre. Y luego pues está representado pues por el color blanco, pues que es lo natural, ¿no? Yin, aunque está escrito yin, pero bueno, la pronunciación en chino es yin, es sin embargo la otra parte de la montaña, la umbría. La sombra, la noche, la polaridad negativa, lo receptivo, lo magnético. Y digo lo mismo, aunque pone femenino, no equivale a mujer. Y luego el color dentro del diagrama pues es el negro. Vemos que hay un equilibrio de superficies. ¿Qué quiere decir esto? Que polaridad positiva no es que es mejor que la polaridad negativa. Ambas son necesarias, ambas se complementan, ambas interaccionan, ambas producen el mundo fenoménico, en el mundo en el que realmente estamos, en el mundo en el que ocurre nuestra vida. Y gracias también a esa polaridad y a esa interacción pues se producen los fenómenos. Vemos también que dentro de lo negro hay blanco, y en lo blanco también hay un punto negro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dentro de los hombres pues puede haber por lo menos en la parte primera de nuestra vida, puede haber una mayor preponderancia de la parte yang, y luego quizás hay una parte en la que pues hormonalmente empezamos a cambiar y se activa una parte yin. Y lo mismo pasa pues para las mujeres. Entonces, dentro de cada ser hay yin y yang, si no, no sería un ser vivo. Esto es absolutamente necesario comprenderlo. Cuando lo comprendemos bien, y no lo digo, o espero no hacerlo de forma taxativa, impositiva, porque no es que sé más que vosotros ni nada, sino simplemente es porque he llegado ya a este convencimiento a través de mi interacción interna con mi maestro interior, es decir, con Tao. De esa forma empiezo a comprender mucho mejor cómo funciona el mundo fenoménico y empiezo a no ser tan una rémora, no empiezo a ser un obstáculo para la debida fluidez. Al trabajarme empiezo a propiciar que la fluidez de la energía sea mejor. Entonces, eso, yin y yang no son opuestos, no se contraponen, sino que más bien trabajan conjuntamente, colaborativamente. No es una dualidad, es una armónica interacción y representa, como os decía también, pues ese mundo fenoménico en el cual ocurre esta experiencia que llamamos vida, que es la experiencia para nuestro espíritu. Pero dentro de este Taiji, evidentemente hay un centro. Hay un centro dentro del cual uno es como una especie de espectador y a la vez actor de lo que ocurre. Si uno se ubica justo en ese justo medio, ya no está sujeto a las dinámicas del mundo, sino que uno está en el centro. Entonces es un observador y un degustador del mundo. No se pierde en la vorágine del mundo. Por tanto, ese justo medio es lo que podríamos llamar ecuanimidad, serenidad, inmutabilidad, equitatividad también, porque uno a partir de estar en el justo medio empieza
a no decantarse ni por lo yin ni por lo yang. Este también es un concepto que viene de China, no vamos a hablar hoy todo el rato de China, pero bueno, es que algunas cosas son importantes. Hay un concepto que es el Wu Wei. Wu Wei dice en lo fenoménico. Literalmente significa no acción. Wu es no y Wei acción. Pero no es lo mismo no actuar que si no, pues ¿dónde está dicho en 4 pinceladas? Porque tiempo tampoco mucho. Y he encontrado la imagen pues de una plantita que están haciendo en el asfalto. Perdón, ¿a todos se les está cortado o soy yo? Sí, se cortó. Se cortó. Sí. Ya. Manuel, estaba en la última parte, no se escuchó bien porque estaba entrecortado. Bien, lo del Wu Wei. Repito, sí. Pues. Vale, ok. Comparto otra. No, bueno, ya no sé si puedo compartir. ¿Sí? ¿Se ve ahora? Entiendo que se ve. Bueno, os decía que Wu Wei significa no acción, pero no acción no significa que no haya que hacer nada, sino que es no hacer una acción, no sé, cualquier tipo de retribución, sino es hacerlo porque me corresponde hacerlo. No sé si parece que mi conexión está mal y no sé si se me está escuchando. Tu conexión está mala. Si entonces, quieres, bueno, sigo. Sí. El Wu es una forma natural de hacer las cosas, sin forzarlas. Eso. Vamos a bajar las cámaras todos a ver si ayuda para que te sostenga. Nos vamos a bajar las cámaras. Y me avisáis pues cuando esté... coloca tu cámara y todos los demás nos bajamos las cámaras para sostenerte. Muy bien, muchísimas gracias por ser tan colaborativos. Esto es un esfuerzo común y espero que esto redonde. Ahí se escucha bien, así que vamos. Perfecto. Muy agradecido de verdad por tanta ayuda para que esto resulte bien. Entonces eso, el Wu Wei es simplemente hacer lo que corresponde hacer sin esperar nada a cambio. En Occidente solemos tenemos una frase que a veces decimos, ¿no? Hacerlo por amor al arte, es decir, sin esperar ninguna retribución, simplemente porque es bello, es correcto y queda una satisfacción muy íntima de haber hecho lo que correspondía hacer. Entonces, esta planta que vemos en el centro, pues simplemente esa semilla ha encontrado un hueco, se han producido las condiciones y se ha desarrollado. Y no valora si es muy riesgoso haber crecido justo en una grieta del pavimento, expuesta a ser pisada por un zapato, por un coche, por un carro. Disculpa. ¿Sí? Manuel, lo que pasa es que no estamos viendo tu pantalla. Si puedes volver a ponerla, por favor. Estás como coanfitrión. Ya, espera, salgo y vuelvo. A ver, voy a compartir pantalla otra vez. Mientras, había una pregunta que para que no pase desapercibida, que era en relación al yin y al yang. Era la Trinidad. Dice, entonces no representa lo que siempre se dijo, la dualidad, sino que es la Trinidad. La Trinidad es otro concepto diferente. Eso ya nos metemos ya o sea, hoy por tiempo no podemos hablar de la Trinidad. Es algo diferente, sí. Bueno, hay 3 niveles dentro de la creación. Está el nivel de lo absoluto, el de lo energético y el fenoménico, pero eso hoy es mucho, no es posible. Pero solamente para dar el concepto de yin-yang, ¿es
¿Representa la dualidad? La dualidad, sí. El mundo fenoménico, el mundo donde estamos, el mundo palpable de los 5 sentidos, eso es el yin-yang. Y dentro de ese mundo fenoménico, pues uno puede actuar de diferentes maneras. Entonces, una forma es con interés. O sea, en la vida ordinaria, 2 personas pueden hacer la misma acción. Por ejemplo, aterricémoslo en la realidad que estamos viviendo. Hay una situación de emergencia sanitaria. 2 personas, pues, acaudaladas, realizan una donación de $1 millón para que se vea, no sé, pues para que haya insumos médicos y todo el mundo pueda tener protección. Uno lo hace de forma manifiesta, se hace fotos, lo entrevistan, el otro lo hace de forma anónima. El resultado en el mundo fenoménico aparentemente es el mismo. Pues con $1 millón se pueden comprar el mismo número de guantes, de mascarillas, etc. Pero en los otros planos hay una diferencia. La persona que lo ha hecho de forma mediática, pues su recompensa será pues, que en el mundo pues, será famoso, le aplaudirán, lo que sea. Sin embargo, la otra persona lo ha hecho porque es correcto. Lo ha hecho porque tenía la capacidad y había la necesidad. Y no se atribuye nada. Entonces, eso trasciende a un nivel superior. Eso es, como en la Biblia dicen, pues hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros en la tierra, porque los de la tierra están sujetos al robo y al óxido. En fin, voy a pasar por honor al tiempo. Luego, en la interacción final, pues podemos todos aprender mucho más conjuntamente, apuntaros las preguntas que queréis hacer y seguimos un poquito para adelante. ¿Os parece bien? Sí, Manuel. Dale. Bien, pues otra parte del Tao Te Ching, y esta es otra traducción más, dice, sin forma y perfecto, es anterior al cielo y la tierra, es decir, antes de que se produjera el proceso de creación, sereno, vacío, absoluto e inmutable, infinito y ubicuo. Ubicuo quiere decir, bueno, que está en todas partes, ¿no? Es la madre de todo, de todas las cosas, de todos los seres. Como ignoro su nombre, lo llamo Tao. Esta es, digamos, un poco la explicación de por qué se utiliza esta palabra, en concreto Tao. Cuando los misioneros jesuitas, en una segunda o tercera oleada en la que el cristianismo llegó a China, se instalaron allí y prepararon una traducción de la Biblia. Para traducir el concepto Dios, ¿sabéis a qué palabra recurrieron? Pues sí, a la palabra Tao, porque para ellos era lógico, era palmario, que se estaba hablando de lo mismo. Entonces, ya decíamos al principio un poco que hay una manera en la que se puede trabajar y es cultivar el espíritu, pero ¿para qué? Entonces, a mí me gusta regalar preguntas, pero no para crear más incertidumbre, sino preguntas que quizás nos puedan ayudar a centrarnos, a descubrir algo. Entonces, ¿somos seres humanos con esporádicas experiencias espirituales o somos espíritus en una experiencia humana transitoria? Esa es una pregunta que os regalo. Si queréis la contestáis, os la lleváis a la almohada, lo que queráis. Y luego hay una palabra abajo que es del sánscrito que significa acción, la palabra karma, que también en Occidente a veces la utilizamos pues, de una manera muy peyorativa, ¿no? Esta persona es mi karma, como si fuera mi némesis también, que es una palabra del griego, ¿no? Es como una persona que me busca la desgracia, que me atormenta. Pero bueno, no tiene esa connotación realmente. Significa acción y las consecuencias derivadas de esa acción. Bien, entonces en esta lámina hay una pregunta inicial y hay un texto que está en morado, ¿no? en lila. Y la pregunta es, ¿por qué buen y mal están entrecomillados? Porque luego dice, un buen karma, como puede ser la belleza, la inteligencia, una economía holgada, mal usado es un lastre espiritual. Si lo usamos sin causar perjuicio a nadie, produce continuación de ese beneficio o de ese buen karma, o incluso incremento en esta o en posteriores vidas. Y luego dice también, un mal karma, mal vivido, conduce al incremento del mismo, es decir, al empeoramiento de las condiciones. Pero vivido con sabiduría genera desapego. Se resuelve la causa que lo generó y su efecto en esta o en otras vidas pues queda disuelto. Entonces, ¿cuál es la explicación?
finalmente karma es karma, todo depende del corazón con el que vivamos cada situación. Y la cultivación espiritual no tiene lugar en ningún sitio particular, sino dentro de nuestro propio corazón. Y luego dice, y se hace en vida. Es decir, tenemos que aprovechar el hecho de estar vivos para realizar ese proceso de cultivación. Cuando cesa nuestra conexión con nuestro cuerpo, es como con ese envoltorio de la fisicalidad, a partir de entonces ya la cultivación, si no es imposible, es casi imposible. Yo diría que es imposible. Entonces, animo mucho a valorar la preciosidad de estar vivo en este tiempo espiritual muy importante. ¿Y cuáles son las características de este tiempo? Vemos una imagen en el ángulo superior derecho en el que pues, es un reloj, ¿no? Pero si nos fijamos bien, hay dos agujas y en medio de esas dos agujas hay como un ejecutivo que está como aprisionado. Está un poco, a mí al buscar imágenes del tiempo lo encontré y era diferente a las demás, entonces dije, voy a poner esta. ¿Por qué? Pues porque habla un poco del estrés con el que solemos vivir nuestra vida. Y luego también es curioso, pero la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está a -5, es decir, es como que quedan 5 minutos. Estamos en los minutos finales. Estamos contra el tiempo, que dicen, por lo menos en Ecuador. Pero quiere decir que estamos apurados. Pero estamos apurados si nos dejamos arrastrar por el tiempo. Si tomamos las riendas de nuestra vida, entonces estamos viviendo la vida, es algo diferente. Por eso luego hay un dibujito que queda también un poco medio tapado. Es como un ser humano cuya cabeza es el globo terráqueo y luego con la otra mano que no se ve, pues lleva el símbolo de stop, ¿no? Como cuando se pide parar a los coches para que pasen los niños por un paso de peatón. Entonces vemos que por esta emergencia sanitaria pues se ha producido pues convulsiones, catástrofes, limitaciones, pérdidas de libertad, incertidumbres, pero también ha tenido consecuencias. Ha habido una recuperación de la calidad del medio ambiente. Fauna extraña pues ha aparecido dentro de los ámbitos que ocupa normalmente el ser humano, como las ciudades, las carreteras. Hemos visto imágenes asombrosas que nunca hubiéramos creído que íbamos a poder ver. Luego en la parte de abajo hay como una fotografía de una parte de la Biblia que es la revelación a Juan, Revelations que dicen en inglés, y que traducido al castellano se utiliza una palabra del griego que causa un poquito de miedo, ¿no? Que es apocalipsis. Pero no tenemos que tener miedo porque apocalipsis significa revelación. Entonces, realmente es un tiempo que se nos ha ofrecido, de que ha habido confinamiento. No sé en los países en los que vivís si ha sido muy estricto o si ha sido laxo o si no lo habéis tenido. Pero bueno, en Europa sí que ha sido bastante estricto, particularmente en España, donde también vive Sandra, Carlos, y no sé si alguna persona más me ha parecido que también viven en España. Pero nos ha ofrecido un tiempo de reconexión con uno mismo, de una oportunidad, mejor dicho, de reconexión con uno mismo, con los seres con los que compartimos el hogar, los seres más cercanos. Y nos ha servido también como un contrapunto, como un diapasón para discernir lo superfluo y valorar qué es lo más importante en nuestra vida. Y tal vez nos surge la pregunta, ¿por qué ocurre todo esto? Pues yo diría que es para que tengamos noción de todo esto y para poderlo analizar, es decir, no solamente quedarnos con el conocimiento, sino hacer una reflexión. Para eso tenemos nuestra parte mental y ver qué es lo que hay que rectificar, resolver, transmutar y qué es también lo correcto dentro de nosotros. Y sugiero pues pensar en una ampolla cuando se revienta el pulso, cuando nos sube la fiebre o cuando sentimos náuseas, ¿no? Que son respuestas naturales del cuerpo ante un proceso de infección. Son desagradables, ¿verdad? A nadie nos gusta tener nada de esto. Pero en realidad ya son señales externas de que se ha iniciado un proceso de sanación. Pero en nuestro libre albedrío podemos seguir en lo que llamamos inercia. Creo que una definición de la física diría que es un movimiento continuo sin cambio de dirección hasta agotar su energía. Y luego pues me permite una reflexión. Inercia se relaciona con el sustantivo inerte, que quiere decir que no tiene vida. Es un sinónimo de la muerte. Entonces, más preguntas de regalo. Siendo conscientes de hacia dónde nos conduce la inercia mundial de este tiempo, a nuestros hijos, a las generaciones posteriores,
¿Queremos que ese sea nuestro legado? Y una pregunta más íntima todavía. ¿Queremos que ese sea nuestro destino personal? Pues nuevamente me he equivocado de cabo a rabo con poner las imágenes. No sé si veis en el ángulo superior derecho, pues está un hámster corriendo en una rueda. Conseguí este GIF, pensaba buscar una fotografía y lo encontré. Me pareció más gráfico hacerlo así, ¿no? Ver como que corre, da todo, agota su energía y sin embargo, ¿a dónde llega? A ningún sitio. Esto creo que ejemplifica muy bien un poco el ritmo de vida occidental, la falta de sentido dentro de nuestra vida, el esforzarse sin tener claro nuestro objetivo. Pero podemos tomar las riendas de nuestra vida. Evidentemente tiene que ser desde nuestro libre albedrío. Si nos lo dicen desde fuera, no son las riendas de nuestra vida. Todavía nos están guiando. Este es un tiempo en el que somos nosotros quienes debemos asumir nuestro propio destino. Ya es un tiempo, este periodo espiritual de Apocalipsis, de Acuario, de Jan Blanco, como lo queramos llamar, en el que hay una horizontalidad. Los otros tiempos espirituales estaban caracterizados por la verticalidad. En este es un tiempo ya de unificación, de democracia, y por tanto también espiritualmente tiene que ser un tiempo en el que uno mismo asuma su responsabilidad sobre su vida, evidentemente desde el libre albedrío. Porque desde el libre albedrío es donde se conforma el destino personal y el grupal. Rendirse es una de las opciones desde que se pueden tomar desde el libre albedrío. Pero eso, ¿en qué caemos? Pues en el determinismo, en el inmovilismo, en el fatalismo. Y entonces, pues rápidamente pues, nos afloran estas frases que a veces tenemos como grabadas a fuego o que hemos asumido ya a fuerza de repetirlas conscientemente o inconscientemente, están dentro un poco del ideario, ¿no? El destino está escrito. Esto que se dice mucho en los funerales, no somos nada. U otra también que de los que se negan pues, a cualquier tipo de cambio, ¿no? El negacionismo. Hay cosas que son así y no se pueden cambiar, punto. Punto pelota, que dicen en España. Pero será así. Es una decisión que tenemos cada uno de nosotros. La opción que tenemos es recibir Tao, como decía Carlos, si así lo sentimos, y cultivar Tao. Es decir, tampoco se basa en una mera recepción de Tao y listo, ya está. He recibido la iniciación y ya está. No. Se recibe Tao y unos tesoros espirituales para cultivarse espiritualmente, para hacer ese retorno hacia nuestro maestro interior, a nuestra verdadera esencia. Pero tenemos la opción de quedarnos simplemente en la ensoñación de que puede haber un mundo mejor y poner ese meme, pues publicarlo pues, en nuestro muro de Facebook o ponerlo en Twitter. También podemos pensar que no solamente es que hay ese anhelo, sino que es posible. Y hay personas que dicen, no solamente es posible, es necesario. Muy bien, es necesario. ¿Queremos este mundo? Otra pregunta que os regalo. Yo, honestamente, amo este mundo porque estoy en él, pero quiero cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a dedicar a cambiarlo. No, voy a cambiar yo mismo. Voy a cambiar yo mismo porque es donde tengo mi ámbito de decisión personal, mi libre albedrío está justo ahí. Pero luego además resulta que, queriéndolo o no, como diría el Chavo del Ocho, que creo que es un personaje muy popular en Latinoamérica, sin querer queriendo, voy a producir una onda vibracional que también influye a mi alrededor. Puedo seguir eligiendo tener una onda vibracional neutra o negativa, pasiva, o una onda de luz, que en principio debería servir para iluminar mis propios pasos, pero resulta que la de luz no distingue los pasos de nadie. Esa luz se proyecta también para beneficio de los demás. Y luego produce un efecto de eco en aquellos corazones, en aquellos espíritus que están ya preparados. Si uno decide que no está preparado, que no quiere, evidentemente está refractario y no le va a afectar. Pero, ¿qué es lo que nos pasa cuando vemos una acción virtuosa de una persona conocida o desconocida? Ya no voy a hablar de grandes santos de la antigüedad, voy a hablar de vecinos, de personas, de compañeros de trabajo, de familiares. Cuando alguien hace algo virtuoso, nos conmueve interiormente. Esa conmoción, esa buena conmoción, lo que no es simplemente más que un recordatorio. Nuestro propio espíritu dentro nos está diciendo como un Pepe Grillo, Manuel, eso es bueno, eso es correcto. Y es un recordatorio para reajustarme.
con la cultivación de Tao cada vez presto más atención a mi propia conciencia. Y dentro de ese trabajo también empiezo a mirar por los demás, porque ya no solamente miro por mí mismo. De repente soy consciente de la unicidad, de que lo que yo haga dentro del mundo influye. Entonces, cuando cobro conciencia, cobro responsabilidad también. Tengo que hacer, lógicamente, lo mejor que pueda, porque tengo que responder delante de mí y delante de la colectividad. Ese sentido de responsabilidad es algo que puede parecer que no es bonito, pero sin embargo es algo muy grato. Produce una sensación no de alegría, sino de felicidad serena, en la que uno siente que está realmente con el todo. Recibir Tao y cultivar Tao es reconectarnos con nuestra esencia, lo cual es fundamental. A uno le surge la pregunta, ¿no? Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda este tiempo espiritual en el que estamos viviendo. Es un tiempo especial porque parece como que hubiera mucha calamidad, pero justo por yin y yang, cuando baja la calamidad también surge la oportunidad. Es decir, ahora podemos hacer un salto cuántico. ¿Queremos saltar o nos queremos quedar atrás en el tiempo? ¿Nos queremos quedar fuera del juego? ¿Queremos quedarnos fuera de sincronía? Esto es una pregunta más que regalo. Y es el tiempo justamente de la recolección de los frutos espirituales. Todos nosotros hemos tenido experiencias espirituales. Todos nosotros en alguna ocasión hemos hecho algo que no entendíamos para qué lo estábamos haciendo. Bien, nuestro espíritu sí sabía para qué lo estaba haciendo. Estaba haciendo lo correcto porque tocaba hacerlo, porque estábamos allí, porque podíamos hacerlo. En este tiempo espiritual, si nos reconectamos con nuestro espíritu, es como lo podemos lograr precisamente realizar ese salto cuántico. Para realizar esa liberación espiritual, para dejar de estar en esa rueda como el hámster corriendo sin llegar a ningún lado. En el budismo, corazón alude a la suma del espíritu, es decir, la parte eterna, junto con la mente, que es transitoria, y evidentemente del cuerpo y sus sentidos. El corazón humano es un potentísimo generador de ondas vibracionales que tienen un gran impacto a nuestro alrededor. La peor calamidad no son los terremotos, los huracanes, las hambrunas, las pandemias, las guerras. No, es que el corazón humano esté desorientado, porque al estar desorientado las desencadena. Una profunda enseñanza dice, un yin y un yang, eso es Tao. Bueno, pues ahora espero no haberos aburrido, no haberos atabalado, seguido muy rápido, que los cortes que ha habido que los hayamos sabido subsanar con ese corazón de querer aprender conjuntamente. Y para aterrizar un poco todo esto, pues le paso el relevo a Sandra con profundo agradecimiento aunque no lo creáis, estamos aprendiendo todos y todos estamos co-creando esta clase. Muchísimas gracias y bendiciones de todo corazón. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para ustedes. Yo me encuentro en España, soy colombiana. Mi nombre es Sandra Sosa, me presento. Bueno, hola a todos. Aquí estoy acompañándolos. La intención es crear afinidad con el corazón. Y pues Manuel me cede y me da esta oportunidad. Muchísimas gracias, Manuel, por darme la oportunidad de dar la parte práctica después de recibir el conocimiento. A Julián Carlos, pues por permitirnos estar acá, y a todos los asistentes, a los administradores por darnos la oportunidad, y a ustedes de poder conocer realmente qué está. Como lo expresó Julián Carlos y lo expresó Manuel, pues realmente el Tao es un regalo muy precioso que todos tenemos derecho en este tiempo de tener acceso a él. Realmente es la conexión con algo más grande que no tenemos palabras para mencionar. Es un camino a la espiritualidad y al encuentro con nosotros mismos. Entonces, pues realmente a mí me queda
contarles una historia. El tema mío que les voy a compartir son ondas cerebrales después de recibir TAO. Cómo realmente todo tu cuerpo empieza a tener otra manifestación, tu mente y tu espiritualidad entran en una nueva frecuencia. Las ondas cerebrales, pues es una comprobación científica a través del encefalograma de cómo están tus vibraciones y cómo está tu nivel mental en reacción con tu mundo. Bueno, realmente pues tenemos conocimiento. El Tao, a diferencia de cualquier otra disciplina, no es una religión. Somos un grupo de buscadores, todo nace en Taiwán y ahí comienza el camino de los maestros de llevarnos un mensaje de luz y de espiritualidad, tratando de hacer una fusión con todo el mundo. Entonces ellos llegan a Latinoamérica y comienza un proceso muy especial. Ahora bien, resulta que en el siglo XX iniciamos todos un proceso de la revolución industrial. Cuando se inicia ese proceso de la revolución industrial, todas las personas, nuestros abuelos y todos nuestros antepasados pasaron por todo lo que fue estar en el campo, luego tener que ir a la ciudad, luego tener que estar en la revolución industrial y luego pasar a lo que ahora vivimos, que es la revolución tecnológica. En todo este proceso, para los años 50, 60, 70, la tendencia hippie entra a Estados Unidos, donde hay un gran cambio y donde quieren fusionar la espiritualidad con lo que ellos tenían en su momento. En 1987, Dalai Lama hace un encuentro y hay unos diálogos donde él permite a los científicos tener más capacidad y tener conocimiento respecto a la espiritualidad. Entonces ahí entran ellos en unas lecturas encefalográficas de los lama de más alto nivel. Y inmediatamente comprueban que ellos están en unas frecuencias superiores. Para el 2006 hay una feria en China donde se llamaba la Feria de la Vida, la Muerte, y una Tao Chin está en la feria. Resulta que por curiosidad le colocan el encefalograma y encuentran que ella tiene unas frecuencias alfa, diferente a las frecuencias de las personas que normalmente, de las personas comunes que normalmente pueden hacerse la prueba en el encefalograma. ¿Será posible? Bueno, entonces acá les traigo una presentación como para poder entrar en detalle de las ondas cerebrales. Acá, ¿será que me pueden permitir conectar mi pantalla? Sí, Sandra, dame un segundo, te confirmo el tiro. Muchísimas gracias. No, estamos en silencio mientras le conectan la pantalla. No se ha cortado. Aprovecho de decirte, Manuel, si no has leído el chat, están todos súper agradecidos y se siente el amor y la dulzura, dice María Eugenia. Carlos, bella exposición, gracias Manuel. Estamos todos muy agradecidos por la exposición que hiciste y más que... ¿Estamos listos? Ya, ahí puede... Ok. Sandra. Ay, Dios. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 se ve bien. Ok. Bueno, entonces acá está. Cuando recibimos Tao, ¿cómo se transforman nuestras ondas cerebrales? Nuestras ondas cerebrales resulta que estamos en el mundo exterior.
el mundo exterior nos muestra unas ondas cerebrales. Y ahí nos conectamos con todo lo que tiene que ver con la radio, con la televisión, con la tecnología, con el ordenador. Y cuando estamos en ese mundo exterior, estamos en la frecuencia beta. En la frecuencia beta estamos conectados con todo lo que tiene que ver con lo que vemos, con lo que percibimos y conectados con nuestros sentidos. Pero no estamos conectados con nuestra esencia ni con nuestra capacidad espiritual o nuestra forma de estar con nosotros mismos, sino en el trabajo, generando estrés, generando rutinas, generando tensión. Se nos va la vida en estar en el mundo exterior. Por eso se ve una ciudad y con muchísimas ondas. ¿En qué consisten las ondas cerebrales? Estos son los tipos de ondas cerebrales. Tenemos la onda cerebral beta, alfa, delta, delta y gamma. Estas son las que actualmente, no sé si en este momento realmente ya científicamente existan más, pero estas son las ondas más conocidas. Resulta que cuando estamos en nuestro mundo exterior, como les mostré en la diapositiva anterior, que es la que se percibe, cuando no logramos conectarnos con nuestra espiritualidad y nuestra esencia, en esta onda beta, la frecuencia se genera de 12 a 33 Hz por segundo. Eso significa que si una persona en un estado de estrés, de fatiga, se conecta a un encefalograma o a un examen clínico, lo conectan a un encefalograma, se demuestra que su onda está de 12 a 33 Hz, puede ser, y sus alteraciones son en un estado de supervivencia, está congestionado. Entonces, por eso el encefalograma va demasiado rápido, porque tiene de 12 a 33 en un segundo. Su estado es de alerta, de concentración en el mundo exterior. En el alfa estamos de 8 a 13 por segundo, o sea que estamos más lentos, nuestro cerebro funciona más coordinado y física y mentalmente estamos más relajados, pero despiertos. El delta, ese es nuestro sueño profundo. Se da muchísimo en los niños y en los bebés. Y es el momento en el que nosotros logramos tener un sueño reparador. Entonces, por eso la frecuencia sigue mostrando sus ondas, pero estamos en un momento reparador. Y el beta son las capacidades imaginativas, reflexión y sueños. En este es donde están, por ejemplo, las personas, los lama de alto nivel que les hicieron el análisis, ellos estaban en el beta, porque tienen una capacidad superior de poder percibir el mundo de manera diferente. Y en el gamma es una frecuencia que se ha demostrado científicamente ahora y son tareas de alto procesamiento cognitivo donde logramos tener una frecuencia muy alta como la tenemos en beta, pero muy positiva. O sea, que podemos tener una influencia de nuestra parte física muy dirigida a crear bienestar y a crear luz. Porque ahí la gran diferencia con beta es que la gamma sale de nuestro interior. No estamos en la prueba exterior, sino que estamos en el interior. Aquí está. ¿Por qué les estamos mostrando todo el tema de las ondas cerebrales? Porque resulta que ahí es donde está el gran regalo. Y fue la comprobación científica que para el 2006, debido a una casualidad de un Tao Chin, que ya la historia se las contaré al final, en qué termina esa parte, ahí está todo el desarrollo místico que trae el Tao. Acá tenemos nuevamente gamma, beta, alfa, delta y delta. Están en este orden porque quería mostrarles beta cerca de gamma. ¿Qué sucede? Beta tiene la misma frecuencia o una frecuencia menor, pero en los mismos rangos que gamma. Beta está de 12 a 32 Hz
está operando a altas frecuencias, las ondas cerebrales beta están involucradas con el pensamiento lógico, la realización de tareas y cuando estamos socializando con otros. Significa que estamos alertas, pero estamos alertas en un estado de estrés, de necesidad, de supervivencia, de angustia, no en un estado positivo de lograr recibir y percibir desde nuestro interior, sino percibiendo las frecuencias a través de nuestros sentidos. ¿Qué sucede? Cuando esa onda genera muchísima velocidad, porque el mundo está muy congestionado, pues realmente lo que se crea son incoherencias en nuestros pensamientos, porque no logramos cumplir todas las actividades, entonces no somos coherentes con nuestro mundo interior para estar en la prueba de nuestro mundo exterior. Luego tenemos la onda alfa. Las ondas cerebrales alfa son nuestro estado predeterminado cuando nuestra mente está inactiva. Estamos relajados física y mentalmente, como cuando practicamos yoga o leemos. Ahí hay un dato muy especial. La onda alfa realmente es nuestro estado. Hola. Es nuestro estado de tranquilidad, es el estado en el que estamos conscientes, viendo imágenes que pasan a nuestro alrededor, y la práctica de yoga o hacer meditaciones o leer nos llevan al alfa. ¿Qué sucede con el alfa? Que el alfa se genera en momentos de tranquilidad de nuestro consciente, pero no realmente a través de la conexión con nuestra espiritualidad. Entonces podemos hacer prácticas de yoga como por ejemplo ir al gimnasio, pero no teniendo presente de que el yoga puede ser una disciplina espiritual. Cuando tomamos el yoga como ejercicio físico, entramos en un estado alfa. Cuando tomamos una disciplina espiritual, logramos entrar a otro estado, que acá se los presento, que es Theta. El Theta estaríamos de 4 a 8 Hz. Esa es la frecuencia más acorde con la frecuencia del universo. El universo vibra en 7.5 Hz. Cuando logramos estar en Theta y logramos conectarnos con el mundo espiritual, el mundo cuántico, el mundo físico, el mundo que no percibimos con los sentidos, que está conectado con nuestro interior, es porque entramos en Theta. Eso ocurre cuando estamos soñando despiertos o nos quedamos dormidos. En este estado estamos más relajados y el pensamiento se mueve más libremente, impulsando la creatividad y la intuición. En el Theta, como estamos conectados con la frecuencia universal, ahí es el gran regalo. ¿Cuál es el gran regalo? Antes de recibir Tao, vivimos una prueba de supervivencia. Después de recibir Tao, nuestras capacidades, ¿por qué? Por un regalo de la divinidad. Los santos, budas, como lo queramos llamar. Hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, está perfecto. Sigue nomás. Entonces, ahí un maestro, a través de una ceremonia muy solemne, nos entrega una conexión con la divinidad a todos los seres humanos. Ese es el proceso espiritual que se vive en el Tao, que a través de la comprobación científica, que al final les daré la conclusión, todos los taochines, o sea, todas las personas que reciban Tao, por el solo hecho de recibir ese gran regalo, no importa si se cultivan o no, sus ondas cerebrales manifiestan las ondas Theta de manera intensa. ¿Por qué? Porque a diferencia del alfa, acá lo que recibimos es un regalo conectado con la espiritualidad. Entonces pasamos a la misma frecuencia con la que vibra el universo. Y luego tenemos la onda delta, que va de 5 a 4 Hz.
La onda lenta delta es la onda cerebral más lenta. Tienen lugar durante las etapas del sueño más profunda, generalmente sin sueños, lo que permite que el cerebro se restablezca. Realmente el delta es nuestro sueño reparador, que se da en nuestras noches y ahí logramos segregar melatonina para reparar nuestro cuerpo, para poder tener un sistema inmunológico mejor protegido. O sea, también es una onda muy reparadora. Y volvemos acá a la gamma. En la gamma tenemos nuevamente las frecuencias muy veloces. En la gamma, cuando hay dos situaciones, algo se llama recibir Tao y cultivar Tao. La cultivación de Tao es la capacidad que yo tengo en mi interés después de entender, como lo explicó Julián Carlos, que ahí hay un regalo y una bendición, querer conocer la sabiduría que la inmensidad del Tao quiere entregarle al mundo. Entonces, cuando esto sucede y empezamos un proceso de cultivación, realmente toda nuestra capacidad cognitiva entra en una frecuencia elevada. Existen varias, pero en este caso, pues vamos a hablar de gamma. Y dice, la frecuencia más alta y más rara de todas las ondas cerebrales es la onda gamma. Ocurre cuando estamos en la percepción máxima y los niveles de conciencia expandidos, logrando estar esa de 32 a 100 Hz por segundo, pero en un nivel positivo, porque la gamma va de nuestro interior y sale de nosotros, de nuestro gran potencial. Para llegar a explicarles que las ondas cerebrales en coherencia con tu esencia. Entonces, empezamos en las ondas cerebrales en funcionamiento exterior, en la congestión que nos muestran todos nuestros sentidos y la incoherencia que percibimos cuando estamos conectados con el mundo exterior y los sentidos exteriores. Pero cuando logramos pasar las ondas cerebrales y logramos llegar y entrar a la conexión con nuestra esencia, entonces decimos, queremos hacer un alto en el camino y queremos desatar los nudos de nuestra mente y los nudos que nosotros mismos creamos en nuestras pruebas de supervivencia, en nuestros patrones, en lo que creíamos cuando éramos niños, en cómo nos desenvolvimos, en todo lo que tenía que ver con nuestros recuerdos del pasado, con nuestras creencias del futuro, y creamos nudos en nuestra mente. Todos esos nudos eran nuestras ondas generando conflicto. Acá les hice una presentación de cómo al final, después de lograr llegar a otro campo, podemos entender, y gracias al Tao, podemos entender que las ondas cerebrales pueden estar en coherencia con nuestra esencia. Empezaré por esta. Resulta que cuando recibimos Tao, logramos llegar a la onda del Theta. ¿Por qué? Porque la frecuencia de nuestra glándula pineal, a través del regalo que nos entrega el maestro, que es la conexión con la divinidad, esa frecuencia cambia, pasa a Theta a través de la glándula pineal. Cuando la glándula pineal sufre esa transformación, entonces todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema físico, nuestro sistema corporal, nuestro sistema etérico y nuestro sistema mental, claro está, cambia de frecuencia. Y cuando eso sucede, empezamos a percibir nuestro mundo exterior de una manera diferente a como lo percibíamos antes. Nuestro mundo exterior, así no nos demos cuenta, sucede una gran bendición. Y esa gran bendición es lograr unificar nuestra frecuencia. Y ahí se muestra cómo nuestros canales, a través de ese gran regalo y a través de lo que le sucede a la glándula pineal, logra generar una gran transformación. Cuando la glándula pineal se transforma,
Entonces entramos a nuestro corazón. Se unifica con nuestro corazón. ¿Qué significa el Tao? El Tao, dentro de sus múltiples significados, porque el Tao no tiene palabras, no lo podemos decir. El Tao es un regalo que va de corazón a corazón. En este caso, Julián Carlos colocó su corazón para que ustedes escucharan sobre este precioso regalo. Entonces, el Tao es un regalo hermoso que va de corazón a corazón. Uno no encuentra mensajes en internet del Tao, ni puedes entrar a buscar Tao en internet. Puedes entrar a buscar taoísmo, pero no Tao, porque el Tao es el camino que se genera con la gracia del corazón, con una bendición que hay en el corazón. ¿Y eso cómo se logra? Armonizando nuestra mente con nuestro corazón. Cuando logramos esa armonía, entonces entramos en una unidad. Y es esta unidad. ¿Qué nos genera esta unidad? Estar en coherencia con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos y con el mundo. Y ahí hay un gran cambio. Logramos entrar y despertar a una gran realidad. Y todo eso se da gracias a la bendición del Tao. En el Tao, en el momento en el que nos invitan a recibir el gran regalo del Tao, nos invitan a recibir y a asistir a una ceremonia donde nos van a entregar 3 tesoros. Eso sería otro en el momento en el que sientan la intención de querer recibir Tao. Y ahí podrían conocer ya el significado de los 3 tesoros. Y ahí es donde concluye realmente todo este proceso tan especial. Para terminarles el tema del encefalograma de la chica que se leyó, que se colocó y se hizo la prueba en el 2006 en China, sus ondas estaban en Delta. Y las personas, entonces, bueno, demostraron eso, vieron eso, y las personas quisieron conocer más. A través de la curiosidad, llevaron 50 taochines a que se hicieran las pruebas en los encefalogramas. Hicieron pruebas durante un mes y comprobaron que todos los taochines estaban en la frecuencia delta. Día tras día empezaron a hacer las pruebas y siempre comprobaban lo mismo. Luego hicieron las pruebas con un tanso. Un tanso es una persona que se ha cultivado, o sea, que está en el mismo proceso del Tao, recibe Tao, pero aparte inicia un camino. Y se comprobó que esta persona tenía frecuencias gamma y tenía frecuencias alfa altas. Significa que estaba muy conectado con la divinidad, con el camino de luz y con muchísima armonía para poder hacer expansión al mundo de este hermoso regalo y de vivir en armonía y en bienestar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Igual la idea es que podamos compartir algunas preguntas. A mí me gustaría que Carlos pudiera comentarnos, bueno, primero, si nos puedes comentar, cuando hablas del maestro, ¿es tu maestro interior quien te entrega los regalos o es un maestro físico de Tao que te entrega los regalos? Es un maestro físico. Ya. Mira, en Taiwán, actualmente en Colombia, por una bendición, tenemos 2 maestros, en Uruguay un maestro, y la mayoría son de origen taiwanés. Ellos son maestros en el Tao, que, como lo explicó Julián Carlos, viajan por el mundo y existen muchas sedes. En este momento en Madrid existe, en Zaragoza existe, en Colombia existen, la verdad en Chile no conozco realmente. Sí, también, Manuel me está diciendo que sí. Entonces, hay casas santas, que son los lugares donde el maestro está, y a través de ese maestro podemos recibir y se hace una ceremonia solemne que se llama una ceremonia de iniciación. A través de esa ceremonia, un maestro físico, él
tiene una bendición y él, a través de su capacidad y de su iluminación, nos entrega la conexión con la divinidad a través de los 3 tesoros. Ese día nos entrega 3 regalos. Ya, ok. Y le quería preguntar a Carlos, si puedes colocar tu cámara, en relación al camino que Sí. algunos de los que estamos acá, que es el camino del yo soy hacia el interior, es como, se me imaginó de inmediato cuando Manuel habló del vacío, era lo que habla como el vacío durmiente que despierta, y cuando ese vacío durmiente se despierta, inspira, y cuando expira, se encuentra con su otra parte. Y es el camino, en el fondo, como estoy tratando de darle unas palabras conocidas para mí, y que tú también, Carlos, la has visto con el proyecto del Yo Soy y el camino del Yo Soy. Desde el minuto en que tú... Se me ha entrecortado, no sé cuál ¿Sí? es la pregunta tuya. Desde el minuto en que tú entraste al Tao, es como ir hacia el camino del Yo Soy, el camino que conocemos muchos de los que estamos acá, que es como volver a la esencia, es como la inspiración, o sea, respiración, inspiración, constante. Al recibir transmisión de Tao, de algún modo que abarca todo lo que existe. Es decir, aquí de repente no significa que para que yo despierte, para que yo me ilumine, para que yo sea virtuoso, tenga que recibir Tao. Lo que pasa, lo que ocurre, es que, porque todos, a ver, siempre hay personas que llevan una vida impregnada en su totalidad de Tao, pero no han recibido una transmisión de Tao, a lo mejor no saben ni lo que es eso. Porque es el camino. Claro, porque están en el camino, Tao aborda todo eso y una manera no de atajar, sino de utilizar una herramienta que no me va a poner un dogma, sino que voy a seguir en mi camino de virtud, pero de un modo quizá más consciente, es el Tao. No es que sea obligatorio, sino que es una herramienta más que yo obtengo la bendición y el regalo de recibir, ¿no? Cuando, aprovechando que un maestro, de un modo totalmente altruista, recorre el mundo para dar esa bendición y escribir nuestros nombres en un libro del cielo, ¿no? Eso tuve pues el regalo de poder compartirlo. Y como he dicho antes, de poder recibirlo. Y como he dicho antes, luego está la parte empírica, luego está cuando tú en el día a día puedes comprobar si el uso de los tesoros, de los que no se puede hablar más que como ha dicho Sandra, en el momento de la ceremonia. Luego puede comprobar uno mismo que el uso de esos tesoros, que la cultivación, cómo te está llevando, ¿no? Cómo estás siendo más consciente, cómo incluso la parte inconsciente está siendo, pues, consciente. En general sientes que estás más al servicio, estás más en la virtud, ¿no? Pero sin buscar eso tampoco, sino porque haces de eso la normalidad y la sencillez de tu vida, ¿no? Y lo que me preguntaba Carolina, pues bueno, en cualquier disciplina diferente podemos tener una especie de sensaciones, una especie de visiones, una especie de búsqueda que está es totalmente compatible con el Tao, ¿no? Aunque incluso no conozcamos qué es. Sandra, ¿querías decirle algo? Sí, quiero compartir algo para complementar lo que Julián Carlos menciona, y es que realmente a través del Tao podemos estar en cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando recibimos Tao, como les mostré en la imagen del cerebro, cuando las ondas cambiaban, ahí hay un regalo muy lindo, y es esa conexión con nuestra glándula pineal, y ese despertar de nuestra glándula pineal por un regalo mágico. ¿Y qué sucede ahí? Es ir más allá del yo. Entonces, es
entrar en nuestra capacidad y en nuestra esencia divina y conectarnos con algo más grande que mi yo, pero siempre desde mi yo interior. Y ese despertar de toda mi espiritualidad para conectarla con el mundo. Eso es lo que sucede. Por eso inicia un proceso de crecimiento en una espiritualidad conectada a cualquier otra disciplina, porque pues realmente Tao en ningún momento es ni una religión ni una doctrina, no. Simplemente es un camino. Ok. Si puedes colocar también tu cámara, Manuel, hay algunas preguntas. Dice, cuando dices recibir Tao, o Sandra, ¿te refieres a una iniciación o una técnica de transmisión tipo Reiki? Pregunta Verónica. Es una reconexión que hay con nuestra esencia interior y que no la realiza exactamente el maestro, sino a través del maestro, que es otro compañero de cultivación. Solo que por su nivel de virtud, pues digamos que ha recibido la propuesta y la ha querido asumir de realizar ese trabajo. Es decir, pues no lo realiza él, sino que hace como de un canal. Por tanto, tiene que ser una persona de gran virtud para que a través de él y a través también del proceso de la ceremonia, que tiene pues un ritual apropiado en consonancia con la solemnidad que requiere eso, porque es como una especie pues, de renacimiento, dado que uno se reconecta con su verdadera esencia. Hay una vida anterior y una vida después de. Y el único compromiso que hay es no recibirlo en vano, por decirlo de alguna forma, sino atesorar realmente la oportunidad de reconectarse con la vida. Es decir, construir algo diferente a partir de ese momento. Pero no es algo que venga dictado por un libro, por un gurú, sino es precisamente porque se reconecta uno con su verdadera esencia. Uno se atreve a escuchar, realmente no solo oír, sino escuchar a su Pepe Grillo. Manuel, esto está bien, Manuel, esto no está bien. Y entonces lo que tenemos es coherencia, como decía Sandra, entre nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra vida en concreto. De esa forma ya no es una vida con V minúscula, sino es una vida pues con V mayúscula. Creo que no sé si Sandra quería añadir algo. Sí, Sandra. Lo que pasa es que, bueno, tal vez no utilicé la palabra correcta y corrijo. Lo que pasa es que el maestro lo que hace es establecer una conexión entre la divinidad y los seres humanos. Esa es la labor que él desempeña en la tierra y presta ese servicio porque realmente lo que hace es un servicio. ¿Para qué? Para llegar a que el ser humano entienda, como nos sucede a todos los que recibimos el Tao, que logramos conectar. Venimos en una rueda, en la rueda del Sansara, en la rueda karmática, como la conozcamos cada uno. Entonces, es lograr que en ese momento hagamos un clic, un alto en el camino y entremos a una conexión con nuestra unidad, con nuestra vida, como lo dice Manuel, en V mayúscula, con nuestra propia vida y nuestra propia esencia. Cuando vivimos alejados de la esencia, vivimos muchísimas pruebas karmáticas, pero cuando logramos entender que la vida está conectada con la esencia, realmente nuestra vida se transforma. Y yo doy plena fe de ello. Ok, mira, Majo te quería hacer una pregunta. Majo. María José Ursini. ¿Estás? Bueno, te pregunta si en Argentina hay maestros de Tao y dice, ¿la transmisión de Tao se recibe solo personalmente o puede recibirse en sesión virtual online? No, solamente se puede recibir personalmente. Es un acto es una ceremonia muy solemne y en la cual pues uno tiene que estar pues muy, muy decidido. En este momento en el que hay estas restricciones de movilidad, pues se pueden hacer pues charlas, conexiones que normalmente son, como muy bien decía Sandra, de corazón a corazón. Esto es algo muy excepcional, pero hemos sentido que está bien, que es correcto y por eso pues la propuesta que nos hizo Julián Carlos la sentimos como algo que se correspondía con este tiempo.
no hay una fórmula exacta para hacer los trabajos, siempre hay que adaptarse a la circunstancia, pero siempre tenemos que estar enraizados en la raíz gestao. La forma exterior que cobre el trabajo, siempre y cuando esté en ese justo medio, que dentro del mundo fenoménico será correcta. Y para eso, para determinar si estamos en el justo medio, hay que ir despertando la sabiduría. Para despertar la sabiduría es por lo que es muy necesario recibir Tao, porque de otra forma estamos dentro de ese círculo de interacción negro-blanco, de toda esa turbulencia, estamos muy desorientados. Y nuestra desorientación además produce, por la ley de causa y efecto, efectos que redundan en mayor ignorancia al no actuar desde la sabiduría. Entonces, es algo muy, muy bueno si uno realmente quiere hacer un cambio diferente en su vida. Si percibe que hay algo que no está correcto y que necesita como un ajuste, y ese ajuste no tiene que hacérselo nadie desde fuera, sino tener como el impulso de poderlo hacer desde dentro, pero con certidumbre. Eso es lo que puedo decir. Sí hay maestros de Tao que viajan a Argentina, a Chile, creo que a todos los países se podría llegar siempre y cuando pues, haya esa voluntad por parte de las personas de recibir Tao. No habría ningún inconveniente, creo. Ya, y María Eugenia te pregunta justamente eso, ¿quién es el maestro de Tao en Chile? Bien, bueno, pues eso, yo pienso que eso ya son detalles un poco más... Tao se propaga, se tiene que propagar de corazón a corazón. Entonces hay una parte, digamos, que hay cierta discreción, discreción con una sola C y otra de discreción con dos Cs. Entonces hay cosas que se pueden mencionar hacia afuera y otras ya que se tienen que reservar para personas que tienen un interés inicial, y eso ya pues que quizás excede ya el hacerlo de una forma tan pública. Okay. Entonces, las personas que quieran tener cualquier tipo de duda, pues si quieren por privado, pues podemos darles algún detalle más y bien, y seguir en comunicación hasta que se levante pues... de todas maneras, Manuel, sí. Hace un año o un poco más hubo transmisiones, hubo iniciaciones de Tao en Argentina, en Chile, en Uruguay, y yo recuerdo que me puse en contacto a través de unos grupos de WhatsApp con unas personas, Carolina lo sabrá porque seguramente se acordará, y salieron personas y ya de modo privado lo pude poner en contacto con los responsables de las casas santas de aquellos lugares. Exacto. Otras personas lo hicieron a través de la maestra Aileen. En fin, el que quiso pudo iniciarse, y esas iniciaciones yo supongo que de una manera periódica, pues esos viajes, en el momento que se pueda restablecer la normalidad, pues se seguirán haciendo, ¿no? Entonces, siempre tendréis una noticia, ya sea a través mía o de alguna manera, de que va a haber iniciaciones por esos países. Yo os lo puedo decir, unos u otros. Sí. Perfecto. Ahí Igual. vamos a colocar entonces los datos después de Carlos, para quien desee y se comunique con él, o él informa también en los grupos. Esta pregunta es para Sandra. ¿Cómo cambian las ondas cerebrales con el Kundalini? Bel te pregunta. Mira, cuando la onda entra en gamma, entonces yo logro conectarme con mi glándula pineal, ¿cierto? Cuando se conecta, hace esa conexión con la glándula pineal porque estoy en coherencia. Existen pensamientos incoherentes en beta y coherentes en gamma, a una frecuencia de alta frecuencia. Cuando se logra llegar a esa frecuencia, logro conectar con mi glándula pineal. Inmediatamente empieza a funcionar todos mis chakras o mis centros energéticos, como lo conozcamos, y de esa manera se activa todo nuestro campo toroidal. Y toda nuestra frecuencia nos lleva a ir a la fuerza de expansión, que es la que mostré en la última presentación. Y es ahí cuando logramos conectarnos con ir más allá del yo. Eso es uno de los grandes regalos que valoro muchísimo, amo y está en mi corazón, que es el regalo del Tao. Ok.
creo que esta pregunta es súper importante y también me refleja porque también te la iba a hacer. Dice, ¿y esto no se puede lograr solos? Bueno, claro que, a ver, son dos cosas diferentes. Por eso cuando logramos la frecuencia alfa, es la frecuencia que se logra en la meditación, digamos, en una meditación sin conexión a la espiritualidad. Entonces, pues realmente es una percepción muy del yo interior, de la frecuencia que la persona sienta, pero realmente en mi proceso personal, con el acompañamiento de los Budas santos, realmente la conexión es muy maravillosa. Yo por experiencia propia, este pues es mi caso personal, estudié cuántica con un maestro. Y el maestro de cuántica fue el que me enseñó qué era Tao. O sea, yo ya había recibido Tao por casualidades de la vida, pero él fue el que me enseñó la preciosidad del Tao, porque yo no lograba, yo fui a una ceremonia y no entendí, porque me dijeron, no, vamos que te vamos a invitar a un sitio, y fui a recibir Tao, pero realmente no entendí cuál era el verdadero sentido del Tao, no logré en ese momento conectar, no entendí qué era lo que había sucedido, es mi proceso personal. Y luego inicio clases de cuántica en Colombia y el maestro de cuántica me dice, Sandra, es que hay que recibir Tao. Y le dije, pero es que yo ya recibí Tao. Y me dijo, entonces tú no has hecho la conexión. Entonces ahí yo entendí que era el gran regalo que había recibido e inicié mi proceso de cultivación. Cuando inicio mi proceso de cultivación, entiendo que, claro, mi frecuencia era diferente, como me lo explicaba mi maestro, pero yo no entendía por qué. Y cuando inicio el proceso de cultivación, entiendo realmente todo mi proceso. Se puede lograr, existen muchísimas disciplinas, pero realmente lo más importante es conectarnos, para conectarnos con nuestra esencia, conectarnos realmente con una realidad espiritual válida. Porque no les puedo decir que es que el Tao es solo el Tao. No, existirán muchísimas disciplinas. Ok. Margarita y Diego, ¿quieren hacer la pregunta a ustedes? Bueno, sí. Va un poquito a lo mismo que leíamos recién, que, bueno, la pregunta era que en ese sentido, o sea, es necesario tomar en rigor o ligarse hacia una disciplina en específico para tener un desarrollo así de potencial como el que se entrega en la sabiduría del Tao, o sea, es básicamente lo mismo, o se puede lograr a través de la conexión y el desarrollo propio de tu sentir, de tu vibración. No sé si se entiende. Lo que yo diría es lo siguiente: cuando llegamos a este mundo, al reencarnar, hayamos tenido la vida anterior que hayamos tenido es como un reset. En ese reset olvidamos todo. Entonces, el recibir Tao lo que hace es volvernos a reconectar con nuestra verdadera esencia. El trabajo personal, hay, digamos, como una especie como de campo es que no es ni siquiera una organización, simplemente es lo que se genera grupalmente como herramientas que nos pueden servir. Entonces hay como unas clases, pero luego el trabajo no es hacia afuera, no es de lo que sigues recibiendo, sino es con lo que recibes, lo que haces dentro de ti. Y lo que haces dentro de ti luego es un círculo, como el círculo inicial de la presentación, en la cual luego vuelve a salir, o sea, es un flujo continuo y es un flujo armónico. Es como que, si nos ponemos en el plano energético, es como que nuestra energía interior no está bien regulada, hay obstáculos. Lo que hacemos es quitar todo aquello que está obstaculizando o impidiendo el flujo natural. Y también grupalmente. Entonces, no hay una práctica estricta de decir,
todos los días hay que ir a tal sitio, hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuántas. Hay prácticas, pero evidentemente si no nacen de la fe inicial que uno tiene que tener en cualquier cosa, pero debe haber también comprobación, es decir, uno pone fe en una cosa de la que le habla una persona en la que tiene, digamos, con la que tiene confianza, pero luego la tiene que transponer a su vida y al transponerla realizar la comprobación de si le es benéfica o no y de si le es benéfica en qué medida, porque además vosotros sois amigos de Julián Carlos. Julián Carlos no es igual que vosotros. Es decir, su proceso, lógicamente, tiene que ser diferente al de cada uno de vosotros. Si vosotros entiendo que sois pareja, ni siquiera el vuestro habrá una parte de cultivación como pareja, pero cada uno realmente tendrá su cultivación personal. Cada uno tenemos nuestra causa y efecto. Y en función de esa causa y efecto, tenemos una parte exterior diferenciada. Por eso estamos en el mundo fenoménico y cada uno tenemos circunstancias diferentes. Pero en el fondo todos somos iguales. Esa es la parte a la que tenemos que volver. Pero a la vez también, gracias a lo que tenemos externamente, es como podemos llegar a nuestro interior. Es una cosa un poco paradójica, sí, pero que es muy mística. Sí, gracias, Manuel. Gracias. A mí me gustaría añadir una cosa para vosotros, para Margarita y Diego, creo que es. Sí. Preguntas si es necesario ligarse, ¿no?, a una disciplina como el Tao para tu camino de crecimiento, ¿no?, para tu camino. Pero es que ya yo lo que veo es que como tal no es una disciplina el Tao. Jesús estaba rodeado de Tao, Buda está rodeado de Tao, Mahoma también. Es decir, tú estarás rodeada de Tao. Para mí es como lo mismo, o sea, lo que yo escucho de ustedes, yo entiendo porque para mí es como retribuir un poco de lo mismo que he ido escuchando, o sea, el equilibrio, el entender la dualidad, el que si uno no está sin el otro, para mí ha sido como una integración básicamente del mismo mensaje, de distintas voces, como voces unidas. Entonces, lo entiendo, pero a veces el tema de, no sé, yo creo que tú lo podrías explicar mejor. Sí, sí, porque yo lo entiendo de distintas formas. Yo sé lo que me están diciendo. No hay una necesidad de o sea, aquí no queremos, nadie quiere convencer a nadie de que haya necesidad de recibir una transmisión de Tao, para nada. El libre albedrío es lo más sagrado, ¿no? Cada uno sentirá si un día el maestro va por vuestra ciudad, si quiere asistir o no quiere asistir a una transmisión de Tao. No estamos hablando de si es necesario o no. Pero un día a mí, yo recuerdo que me pusieron un ejemplo que lo entendí, porque a veces con las metáforas entendemos mejor el significado de algo, ¿no? Y me dijeron, si yo quiero ir de Madrid a Barcelona en un vehículo, ¿no? Tengo 600 kilómetros de Madrid a Barcelona y es de noche, recibir Tao sería como echar las luces. Es una herramienta. Sería echar las luces, ¿no? De la otra manera haría el viaje igual, pero al llevar peores luces o no llevar luces, estaría más expuesto a cualquier cosa, sería menos consciente, más... Es echar las luces, ¿no? Y enseguida entendí la metáfora y de qué se trata, ¿no? Es una especie de, si quieres llamarlo atajo, puede ser un atajo en tu crecimiento, ¿no? Pero no es obligatorio, ni mucho menos. Una llave, en el fondo. Claro. Gracias. Carol, ¿querías preguntar? Sí. Bueno, primero darle las gracias a las tres. Y ya que Sandra mencionó las mediciones con los electroencefalogramas, quería ver si alguno de ustedes tres ha tenido la posibilidad de medirse. Yo no. ¿Sí? Ya, Carol, a medir ahora. Es que eso fue algo fortuito. O sea, fue una cosa que una persona, una cultivadora de Tao, fue a la feria en Kaohsiung
y estaban haciendo esas pruebas. Pues se puso en la fila y les llamó mucho la atención a los científicos que estaban al cargo de ese stand. ¿Por qué? Porque todos los demás estaban en modo beta, es decir, estaban en modo lo que diríamos ordinario. El modo ordinario en el que vive el ser humano ahora, que no es el modo natural. Cuando vives en modo beta, estás segregando cortisol. Es decir, las glándulas suprarrenales están generando cortisol que te sirve para estar súper alerta, y es como si te ataca un tigre, un puma. Vamos a pensar en Chile, ¿no? Estás en los Andes y viene un puma hambriento. Entonces, no vas a ponerte a pensar, ¡ay, qué gatito más bonito! No. Tienes que entrar en modo actuación. Las ondas beta no son malas en sí, son buenas en su justa medida, pero vivir continuamente en beta produce un desgaste enorme para el organismo, por la segregación de cortisol, porque produce inmunodepresión. Imaginaros ahora vivir en modo beta, por ejemplo, que estás mucho más expuesto a contraer ese o cualquier otro de los virus o bacterias que están a nuestro alrededor. Entonces, les llamó poderosamente la atención. Después hicieron comprobaciones con otros tipos de cultivadores. Entonces, había lamas tibetanos de alto, o sea, que después de estar en meditación durante 2 horas, lograban el mismo resultado que esta señora. Esta señora venía de la calle. Entonces, eso, y recibir Tao no es para lograr récords del mundo, ni para entrar en una estadística, no. Eso es una consecuencia natural que luego tiene un reflejo en la vida cotidiana. La cultivación espiritual ya no se hace retirado del mundo, se hace en el aquí y ahora, en nuestra propia realidad. Continuamos viviendo con las mismas personas, en los mismos trabajos, salvo que tengamos un trabajo que no sea virtuoso, en lo cual pues a uno mismo le nace la voluntad de cambiarse a una forma de ganarse la vida que esté acorde, que sea coherente con la cultivación espiritual. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que seguimos teniendo problemas. O sea, la vida no se convierte nos pone un filtro rosa aquí. No, seguimos teniendo problemas, solo que ya no los llamamos problemas, los llamamos oportunidades. ¿Por qué? Porque son simplemente efectos, consecuencia de causas que hemos sembrado en el pasado. Y también son oportunidades de resolución, no solamente de esos efectos, sino también de que ese nuevo mundo, ese mundo mejor, empiece a establecerse. Empecemos a tener es como si tuvieras un interruptor en el cual, en vez de actuar en modo acción-reacción, ves la acción y tú decides si reaccionas, si encajas, si sonríes. Ya no estás expuesto a la influencia del mundo, sino que estás en el justo medio, y más bien al estar en el justo medio empiezas a ser parte de la solución. Sí, como decía el chavo, sin querer queriendo, pero queriendo espiritualmente que ese advenimiento de ese mejor mundo sea posible. ¿Cómo? Siendo parte de él, empezando a creerlo. Y el que cree, crea. No es un juego de palabras, es así. El que cree, crea porque está siendo, en ese momento, está vibrando en la misma vibración que Dios. Entonces, el plan de Dios es que seamos felices. Nuestra verdadera naturaleza es ser feliz. Por eso, las ondas más naturales son las alfa y las zeta, mucho más que la beta. Cada una tiene su utilidad. No sé si luego quiere complementar algo más Sandra o alguna otra persona. O no sé si queda resuelto lo que comentabas, Carol. Sí, la pregunta era si ustedes habían tenido la experiencia de, en una de sus prácticas, medirse con un electroencefalograma para, en el fondo, porque dentro de lo que yo he podido ver, claramente desde mi perspectiva, el verlo con los ojos físicos, el comprobar algo, genera mucho más impacto, porque nosotros estamos criados en un ambiente que obedece a la estructura. De hecho, una forma de procesar la información es la estructuración. Muchas preguntas están desde ahí. Entonces, el poder verlo también se vuelve súper poderoso. Desde lo que yo he podido ver, me he encontrado con personas que nunca han meditado,
que muchos de ellos dicen no creer en nada y las frecuencias, las ondas en cuanto a un electroencefalograma o un electrocardiograma o estudios de componente electromagnético, es una coherencia increíble frente que a otras personas que siguen distintos tipos de disciplinas ocurre todo lo contrario. Entonces, qué importante es lo que cuando Carlos le explicaba a la Margarita y al Diego que finalmente hay muchos caminos, pero el principal es estar en coherencia, porque esa coherencia te permite activar todos tus centros de poder. O sea, todos tenemos la glándula pineal, todos, la mayoría nos alimentamos desde una forma, lo que va produciendo que esta se vaya contrayendo, lo que va produciendo también más cortisol, pero con algo tan básico, desde el conocernos y desde vivir una vida con coherencia se puede lograr muchas cosas. Entonces, en preciso, la pregunta era que si ustedes habían tenido la experiencia de medirse y y si fue, ¿qué pasó ahí con eso? Pero la medición es que no es en un encefalograma, por lo menos la mía. Mi propia comprobación es que es en la vida cotidiana. Yo, al recibir Tao, creo que todas las enseñanzas espirituales hablan de ese conócete a ti mismo. Estaba grabado en el Partenón y luego tenía una continuación, dice, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Si uno de verdad quiere hacer una introspección personal, se conoce y ve también cuáles son los patrones de relación que tiene con las personas más cercanas, que además no son casuales. Mi esposa no es casual, mis padres no son casuales, mi hija no es casual. Con esos espíritus, de alguna forma, había una especie de acuerdo álmico o lo que sea. Y en función de si yo tengo mejores relaciones con ellos, que pueden ser no inmediatas, sino tú sabes que hay siembras que son a largo plazo. Entonces, efectivamente, tiene que haber una comprobación, si no, no vale de nada. Si no, es fe ciega. Y la fe ciega, cuando cambian las circunstancias y vienen adversas, resulta que se va porque no ha habido raíz, no ha crecido enraizado. Eso es algo fundamental en la cultivación espiritual. Por eso hablaba de que no es para seguir a ningún gurú ni nada, sino es para reconectarte con tu maestro interior y atreverte, no digo en tu caso particular, Carol, sino, lo voy a decir en el mío, a lo mejor yo no quería escuchar cosas y puede que todavía tenga ángulos ciegos, de hecho los tengo en mi vida, que hacen que todavía tenga pues, obstáculos, tropiezos, pero mi determinación es resolverlos y resolverlos desde la sabiduría. Y entonces, después de haber recibido Tao, en mi vida ha habido un antes y un después. No ha sido el primer escalón espiritual. He llevado pues, un recorrido, otras personas a lo mejor lo hacen de una forma más súbita, pero como te decía, uno se hace santo en la tierra, se santifica, es decir, vuelve otra vez a esa naturaleza, porque cuando encarnamos se produce un reseteo, independientemente de cuál haya sido tu raíz espiritual anterior. Venimos aquí todos jugando desde ese reset, pero hay personas que, de acuerdo a la raíz espiritual que arrastra su espíritu, reconoce más fácilmente las cosas. Y al reconocer también las cosas, entonces empieza a asumir el grado de responsabilidad que comporta ese velo que se le está quitando. Los velos van cayendo de acuerdo un poco al grado de maduración que puede tener cada ser. Dios le va descorriendo velos. Entonces, ese inicial yo lo valoro mucho porque ha sido diferente. Estaba haciendo la búsqueda, que podría tener más aciertos, pero iba dando palos de ciego. Como decía Julián Carlos, pues sabía hacia dónde quería ir, pero no tenía ni mapa, ni GPS, ni luces y estaba a oscuras. Entonces es como de repente empezar a tener conciencia del recorrido. En ese recorrido, cuando tienes luces, ves que hay indicaciones. Tú te puedes creer o no. Zaragoza, 20 kilómetros. ¿Me lo puedo creer o no? ¿Pero cómo lo compruebo? Bueno, pues voy a ir. ¿Está a 20 kilómetros? Sí, pues he tenido una comprobación de un acto de fe inicial. Sin acto de fe no va a haber movimiento, no va a haber cambio. Yo, si sé que no estoy bien en la vida, tengo que empezar por hacer un acto de fe. Una apuesta, pero por algo que me inspira confianza a algo dentro de mí, que es mi maestro interior. Entonces eso, las mediciones, no sé si alguien se las habrá hecho, yo no he tenido ocasión y no sé,
mi verdadera comprobación es más bien en la vida cotidiana, pues ver que la veo como con más calma, con más distancia, pero no con desdén, sino me involucro, pero intento hacerlo con más calma, calculando mejor las consecuencias a futuro, pero no por mi beneficio, sino para evitar efectos indeseados. No sé si te he contestado o si alguien más también quiere decir su propia experiencia. Totalmente, gracias Manuel. Gracias, Manuel. Carol, Dios te bendiga, muchas gracias. Manuel, mira, Sí. teníamos 1 hora y media y llevamos 2. Perdón que presione. No. Los que Yo estén estaba allá preocupado también por el en tiempo de Europa, todos. claro, no. Acá en América no tenemos problemas, y es para ustedes que ya es tarde. Mira, yo siento, y con lo que me quedo, no sé más allá de, solamente veo los ojos de ustedes, de Carlos, de Sandra, de ti, Manuel, que no te conocíamos, la resonancia, el sentir, esa vibración especial. No sé si será porque recibieron el Tao, no tengo idea, pero se siente esa vibración, esa energía que transmiten. Muchas gracias. Y como escuché por ahí que en Atlántida se decía que la enseñanza se pasaba de corazón a corazón. Me resonó mucho eso cuando dijiste que el regalo se pasaba de corazón a corazón, y diciendo también que para todos nosotros los que estuvimos acá presentes y los que están conectados, ha sido un momento hermoso, de un hermoso regalo que nos diste, y lo recibimos también con mucho cariño. Y ya está. Así que muchísimas gracias por la participación de Manuel. Sandra quería hablar, sí. Lo último para completar lo que tú estás diciendo es que solo sucede por afinidad. O sea, la afinidad de nuestras vidas pasadas, de nuestras situaciones pasadas, es lo que nos permite estar hoy en el aquí, en el ahora, conociendo este mensaje. Y realmente lo que hacemos es prestar un servicio de corazón para el conocimiento de la preciosidad del Tao, porque realmente no hay otra palabra. Tao simplemente es un camino. Okay. Gracias, Carolina, y gracias a ustedes por estar ahí. A ustedes por este regalo hermoso, que lo recibimos con mucho cariño, y también al ser receptivo, también ese regalo va a rendir fruto en cada uno de los corazones que estamos acá. Muchísimas gracias, primero que nada, a Manuel y Sandra, y a Carlos por gracias a todos vosotros. Su experiencia y su espacio también en relación al Tao. Gracias a todos y nos despedimos, nos vemos el martes próximo. Y bueno, que han invitado como siempre a Voces Unidas, que estamos cada martes, jueves y sábado hasta que internet lo permita, y gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, muy lindo. Gracias a todos. Mucho aprendizaje. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Chao, Manuel. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Bendiciones. Gracias, Chao, Carlos. muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias Cuídense desde mucho. Muchas gracias. con el corazón, gracias. Gracias, Sandra. A usted, muchas gracias por la invitación. Adiós. Cuídense. Chao.